Hola, buenas. Mi nombre es Santiago, pero me llaman Juan del. Hace 4 horas, la verdad, como en medio de un poco un delirio de persecución o algo así, fue como de un ataque de ansiedad. Decidí ponerme un reto que me ayude a salir de aquí. Hoy es 4 de abril, jueves 4 de abril. Esa fecha la tenía marcada. Desde el comienzo la tenía marcada. Desde antes de que Wallace se matara. Literal creí que sería la fecha de lanzamiento del disco o algo así. Creí que estaba total y completamente deprimido. En parte lo estuve, pero ayer comprendí que si algo siento es como congelamiento. Tengo muchísimo miedo de lo que vaya a pasar, de lo que no vaya a pasar, de tener cualquier relación, de hacer cualquier movimiento, de cambiar cualquier cosa, de cambiar cualquier cosa. Ha sido muy difícil que Wallace se matara. No lo puedo creer. Al mismo tiempo, va, ya sabía. No literalmente, no sabía, pero estaba ahí. Estaba ahí el tema, estaba ahí la manera de pensar y de solucionar las cosas. Esto pasó el 13, el 13 de marzo. Han pasado 21 días o algo así, más o menos de duelo. Tengo mucha rabia, pero sobre todo siento un miedo muy grande y una falta de motivación muy grande. Sé que llevo mm, varios días emocionalmente muy mal y de verdad que amarrado a mi cama. Ayer fue un día miserable. Estuve todo el tiempo, desde las 8 de la mañana, intentando hacer algo y avanzar algo en el guión de mi película que grabo dentro de menos de un mes. O lo que sea, como cualquier cosa, no podía hacer nada, no pude hacer nada, me sentí totalmente impedido, motivado y al mismo tiempo totalmente impedido de hacerlo. Buscando dopamina de maneras carroñeras. Todo está lleno de basura, todo huele a mierda. No puedo creer que se haya ido. Lo extraño, en serio. Que voy al puto grano. Necesito cambiar esto, necesito cambiar mi vida. Necesito hacer algo por mi salud mental porque se está poniendo muy denso, porque tengo miedo de lastimar a mis seres queridos como haciéndome daño, y sea inconsciente. Así que voy a salir a trotar primero que todo. Hace como más de un año y medio no troto, no importa. Luego voy a volver, voy a meditar. Siempre he sentido que es más fácil para mí hacer cosas complicadas cuando están en cámara, cuando es como por algún proyecto creativo, que por mí. Necesito tomar acción en vez de estar congelado. Voy a trotar, voy a venir a meditar, voy a bañar tranquilamente, escuchando musiquita y listo. Voy a hacer una película. Imagina un mar, su inmensa calma me adormece. 9:30 m, la verdad es que está bastante bien el clima, está todo súper azulito, súper bien. La cosa pues es que no sé cómo hacer porque tengo que salir con la cámara y como que no puedo estar pendiente de la cámara mientras corro. He cambiado de planes, voy a hacer ejercicio aquí. No descarga las cosas hasta muy tarde, voy a hacer las cosas acá. Voy a cambiar de mi música a que suene y me voy a mover, y voy a bailar. Y voy a hacer cosas, me voy a mover como un loco, weón, necesito algo así.
Just go with the flow of the breath. Me siento súper bien. Me siento súper mejor. Voy a aprovechar. Tengo un día ocupado. Es tarde. After the rain comes sun, and after the sun comes rain again. ¡Huevo! ¡Huevo frito! ¡Huevo! ¡Huevo! Verga, ya se me acabó la dopamina. El de ejercicio me duró como 5 minutos, weón. Ouais, je te pisse encore. Fuck yeah! Fue puta. Sucié toda la cocina haciendo un huevo, weón. ¡Puta! El hueputa se mató. Música. Con copyright, me encanta. Ya hice un poquito de ejercicio, ya desayuné, medité, me siento mejor. Pues a ver, tengo el guión. Todas estas notas son como cosas que me dijeron para la tutoría. La tuve hace como 2 semanas, solo que hasta hoy lo voy a hacer. Grabo el 27, el sábado 27. Hoy es jueves 4. No tengo nada, no he enviado el guión, no he hablado con nadie del equipo, pero voy a tener todo o nada. Voy a empezar y les cuento. Don, un pequeño cambiecito de planes. Fui con mis llaves y compré café. Y también esto, porque nunca me había sentido más sucio en toda mi vida. Llevo 2 días sin bañarme. Voy a restregarme esto hasta que me duela un poquito. Y ya. Y voy a hacer... So hard. Tables they turn sometimes. Oh, someday. Now, look at this. La mejor parte del café, weón. Quiero café, dame café. ¿Y ahora? Wow. ¿Y usted, maestro? Es una persona más de presente, pasado, futuro. No sé de qué me hablas, más bien. ¿Sabes qué es esto? Maestro saca del bolsillo interno de su túnica un pequeño reloj de arena y lo muestra. Pues este, amigo mío, fue en su momento una pieza madre de ajedrez. ¿En serio? ¿Cuándo fue esto? Eso no está en mis libros. Claro que no está en tus libros, las cosas más importantes no tienen bibliografía. ¿Y para qué sirve? No entiendo. Maestro, mirando los ojos al aprendiz. Entonces Bodhidharma miró a los ojos a los jóvenes y les dijo: esa es la enseñanza. El tiempo no tiene ninguna función, importancia o ventaja. Es solo una distracción. Entonces Maxi va corriendo, su pensamiento es cortado con Maxi. Lleva ropa deportiva, ha sudado y durante toda la siguiente conversación no para de correr en su lugar, jadeando entre frases. Maxi, ay Juanito, otra vez esperando las musas. ¿A qué hora era la cita? Ya van como... Mira su muñeca sin reloj. Ja 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 ja. Le echan huevos a las señoras, de verdad. Ja ja ja. ¿Cómo? A los poetas, que los tratan como perros. Son las 12:22. Hasta ahora voy a empezar. No sé cómo pasó esta hora. De verdad que no estoy intentando procrastinar. Y mira lo que dice el horóscopo hoy. Estás empezando a llegar a algún lugar. Tienes un proyecto creativo por el cual has estado procrastinando por un tiempo. La creatividad es como un pastel. Hay un punto en el cual solo necesita fucking hornearse a sí mismo. Está listo para sacarlo. Ya tienes lo que necesitas para hacerlo real. Es la 1:19. Creo que
Era una idea que estaba intentando evitar porque de repente siempre me da por escribir estas cosas sobre lo que más me duele como en el mundo. A ver, cállate. Pero es que no puedo pensar en nada más, así que lo voy a hacer. La idea que he tenido es, voy a hablar sobre 3 etapas del duelo. Del duelo de perder a alguien, del duelo de perder a Wallace, a Santiago. Voy a hablar de eso. No tengo nada más de qué hablar en este momento. En cada una de las historias va a ser una distinta etapa, todo hablando al respecto de lo que se siente por momentos. En la primera, duelo, ya escrito. Estoy imaginando que esta historia del maestro y el aprendiz, este inciso, sea como esas primeras etapas de no darse cuenta, como el estado de shock. Como que no entienda que realmente pues ha muerto. Y ya les contaré. Se está poniendo muy bonito. No puedo creer que lo haya muerto. Este guión va a quedar súper bonito. Ay, Dios. Mira, aprendí, sí, es fuerte. Pero ha sido muy interesante a pesar de todo, ¿sabe? La mayoría de gente se incomoda un montón y cambia de tema. Claro, es que es como un abismo. Da vértigo. Aprendí, sí. Es muy triste. Maestro, lo sé. Pero eso quiere decir que vives, que estás. ¿Qué clase de Dios permitiría esto? Y el maestro le dice, amigo, mira alrededor. Estamos en la nada. Esto es imaginario. Creaste solo para estar mejor. ¿Y sabes qué? No solo vives, sino tienes esperanza. No sé. El corto se trata sobre un chico que quiere escribir, quiere crear algo porque siente que eso le da valía como persona. Lo que me está chocando es que lo que quiere el personaje del parque, Juan, es no pensar cómo escapar del hecho de que se murió su amigo. Pero no está eso en el texto, no está reflejado eso en el texto porque lo escribí pensando otra cosa, pensando que él simplemente no podía escribir porque estaba bloqueado y ya. Pero ahora que agregué esto, o tendría que volver a escribir las partes de Juan, o tendría que quitar a Juan y simplemente poner las 3 historias, y es más, hasta pensé en llamarlo la trilogía del duelo. Es que estuve pensando, y tanto grabar el maestro y el aprendiz como el perro, nos puede llevar todo el día, cada uno. Y solo tendríamos otro día para hacer todo Juan, que literalmente es un personaje que solo sirve como puente para las historias, entre las historias. A ver, ¿cuánto dura esta escena? Interior, noche, teatro, sala, proyección, casting, absolutamente oscuras. Al llegar a la mitad del escenario deja de trotar seco y dando una caricaturesca vuelta vuelve con la cara pintada de expresión seria. Recita lo siguiente. Ser un perro y esperarte por horas. Dejar que me ignores y me mimes. Hacer mis necesidades en casa esos días que no me sacas. Ser un perro y escuchar tus historias para no decir nada. Mirarte a los ojos y saber que no nos llegaremos a entender. Ser un perro y amarte mucho. Hacer que todo gire en torno a ti y que tu olor se sienta religioso y lo busques siempre, siempre hasta que llegas y a veces ni siquiera me saludas. Ser un perro y despertarte a besos. Lamer tus manos apenas llegas y descubrir si hoy saben a monedas, a trenes o a humos. Yo he agradecido tus caricias hasta cuando huelen a otros perros. Ser un perro y tener toda la iniciativa. Acostarme a tu lado por sentirte cerca y darte calor cada noche. Cuidar de la casa y a los amigos sin importar las consecuencias. Gruñir a otros perros y a veces hasta otras dueñas. Ser un perro y siempre tener hambre.
rendirte y llorar y resignarme cada día hasta que llegue la hora o hasta que ya no me aguantes más. Ay, ser un perro y pelear contra mi instinto. Ser un perro y no poder disimular. Ser un perro y esperarte todo el día parado frente a la puerta. Ser un perro, mi amor, y saber que después de mí otros muchos perros tendrás. Como 2 minutos 40. Eso dura la escena. Es que si la quiero grabar bien, sería un día para cada cosa. Yo creo que me va a dar. Yo creo que va a ser perfecto. No tengo mejor idea por ahora. Eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Imagino un mar sin